Los fenicios fueron una civilización dominante que floreció en la región del Mediterráneo desde al menos el siglo XII a.C. hasta el siglo V a.C. y que dejó una huella duradera en la historia y la cultura de la época. Se cree que los fenicios eran descendientes de los cananeos, un pueblo que habitaba la región desde hacía miles de años. Durante su apogeo, el imperio fenicio se extendió a lo largo de la costa del Mediterráneo en el oriente de lo que hoy es el Líbano y el norte de Israel, y también incluyó colonias y puertos comerciales en otras partes del Mediterráneo. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en establecer un sistema comercial y una red de colonias a lo largo del Mediterráneo, y su influencia se extendió más allá de sus fronteras. Los fenicios se ubicaban en la costa mediterránea de Oriente Próximo, en la región que hoy conocemos como el Líbano y el norte de Israel. Esta ubicación geográfica tuvo un gran impacto en la cultura y forma de vida del pueblo fenicio y fue clave para el desarrollo de su civilización. La costa mediterránea de Oriente Próximo es una región con un clima cálido y húmedo con una vegetación exuberante. Los fenicios se adaptaron a esta región y se especializaron en la producción de diversos productos, como el lino, el vino y el aceite de oliva. Además, la ubicación de los fenicios en la costa mediterránea les permitió tener un papel importante en el comercio marítimo de la época y establecer una red de colonias y puertos comerciales a lo largo de la costa. La ubicación geográfica de los fenicios también tuvo un impacto en su cultura y forma de vida. Tuvieron una religión y una mitología muy rica y sus mitos y leyendas estaban influenciados por su entorno y la naturaleza de su región. Además, la ubicación en la costa mediterránea también tuvo un impacto en su arte y arquitectura, con la creación de famosos edificios como el Templo de Júpiter en Tiro. Los fenicios fueron una civilización marítima y comercial muy importante y fueron conocidos por sus habilidades como navegantes y comerciantes. Desarrollaron una red de colonias y puertos comerciales a lo largo de la costa del Mediterráneo imponente y fueron una fuerza dominante en el comercio marítimo de la época. Se especializaron en la producción y el comercio de diversos productos, como el lino, el vino y el aceite de oliva. También fueron conocidos por su habilidad para trabajar con el metal y producir objetos de cobre y otros metales preciosos. También fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el dinero y establecer un sistema de trueque y comercio basado en el intercambio de bienes. Además de su papel como comerciantes, los fenicios también fueron importantes para el desarrollo de la navegación y el comercio marítimo. Fueron pioneros en el uso de la brújula y del astrolabio y desarrollaron un sistema de señales para comunicarse con otros barcos a distancia. Por otro lado, también fueron responsables de la creación de los famosos faros de la antigüedad, que se utilizaban para guiar las embarcaciones. Los fenicios desarrollaron un alfabeto fonético, lo que significa que cada letra representaba un sonido en lugar de un concepto. Este alfabeto fue adoptado por otros pueblos de la región, como los griegos y los romanos, y es el antecedente del alfabeto que utilizamos hoy en día. La escritura fenicia fue fundamental para la comunicación y el registro de la historia y la cultura de los fenicios. El alfabeto fenicio se convirtió en la base del alfabeto griego y del alfabeto latino, y es el antecedente directo del alfabeto que utilizamos hoy en día. Esto significa que el alfabeto fenicio tuvo un impacto duradero en la historia de la escritura y la comunicación, y que sigue siendo una herramienta importante en la actualidad. El alfabeto también tuvo un impacto en la forma en que las otras civilizaciones de la región mediterránea escribían y se comunicaban. Por ejemplo, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron a su propio idioma, agregando varias letras para representar los sonidos que no estaban presentes en el idioma fenicio. Esto llevó al desarrollo del alfabeto griego, que se convirtió en una herramienta clave para la literatura, la historia y la ciencia de la antigüedad. El alfabeto latino, por su parte, se desarrolló a partir del alfabeto griego y se convirtió en la base del alfabeto que utilizamos hoy en día en idiomas como el español, el inglés y muchos otros. Tiro, Sidón y Bibles eran los centros del poder y la riqueza del imperio fenicio, y eran conocidas por su prosperidad y su avanzada cultura. Tiro fue una de las ciudades más importantes y poderosas del imperio fenicio, y se encontraba en la costa del Líbano. La ciudad estaba situada en una península, lo que le daba una posición estratégica en el Mediterráneo. Tiro era famosa por su puerto y sus barcos, y también se destacaba por su riqueza y su sofisticación. La ciudad tenía una larga historia comercial, y era un importante centro de intercambio para productos como el lino, el vino y el aceite de oliva. Tiro también tenía una rica tradición cultural y artística, y era conocida por su producción de joyas y objetos de metal y por su arquitectura y esculturas sofisticadas. Algunos de los edificios y monumentos más importantes de Tiro incluyen el Templo de Melkart, el Palacio de Hiram y el Puerto Muelles. Sidón era otra de las principales ciudades fenicias, y se encontraba al norte de Tiro.
Era conocida por su industria textil y por su producción de vino y aceite de oliva. La ciudad también tenía un importante puerto comercial, y era un centro de intercambio para productos como el cobre y la plata. Sidón tenía una larga historia cultural y artística, y era famosa por sus joyas y objetos de metal y por sus esculturas y relieves. Algunos de los edificios y monumentos más importantes de Sidón incluyen el templo de Esmun y el palacio de los obispos. Bibles era una ciudad menor pero importante, y se encontraba al sur de Tiro. Era famosa por su papel en el comercio de libros y por su producción de papiro, un material utilizado para escribir y para hacer papel. Bibles también tenía un puerto comercial importante, y era un centro de intercambio para productos como el cobre y la plata. La ciudad tenía una rica tradición cultural y artística, y era conocida por sus joyas y objetos de metal y por sus esculturas y relieves. Algunos de los edificios y monumentos más importantes de Bibles incluyen el templo de Astarte y el palacio de los reyes. La religión fenicia era politeísta, lo que significa que adoraban a múltiples dioses y diosas. Los fenicios adoptaron muchas de las creencias y prácticas religiosas de las antiguas civilizaciones cananíes, y esto se reflejaba en su panteón de dioses y diosas. Algunos de los dioses y diosas más importantes del panteón fenicio incluyen a Baal, el dios principal de la fertilidad y la guerra, a Astarte, la diosa principal de la fertilidad y la sexualidad, y Esmun, el dios principal de la salud y la curación. Otros dioses y diosas importantes incluyen a Melkart, el dios principal de la ciudad de Tiro, y a Tanit, la diosa principal de la ciudad de Sidón. Los fenicios adoraban a estos dioses y diosas en templos y santuarios, y ofrecían sacrificios en su honor. Los sacrificios podían incluir animales, como ovejas y cabras, y también podían incluir ofrendas de alimentos y bebidas. Los fenicios también creían en la existencia de espíritus y demonios, y creían que estos espíritus podían intervenir en el mundo mortal y afectar el destino de las personas. En general, la religión fenicia era una parte importante de la vida de los fenicios, y tenía un gran impacto en sus creencias y prácticas culturales. El imperio fenicio fue una civilización muy influyente y lograron grandes éxitos durante su dominio. Algunas de sus conquistas y logros más importantes incluyen: la muralla de Tiro fue una de las construcciones más impresionantes de la época y sigue siendo una de las atracciones turísticas más importantes de la región. La muralla fue construida para proteger la ciudad de Tiro de los ataques enemigos y tenía una altura de más de 20 metros. La muralla de Tiro era tan fuerte que ningún enemigo logró conquistarla, y se convirtió en un símbolo de la poderosa defensa y la capacidad de los fenicios. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en establecer rutas comerciales y se especializaron en el comercio de diversos productos, como el lino, el vino y el aceite de oliva. Los fenicios establecieron relaciones comerciales con muchos pueblos y civilizaciones diferentes y se convirtieron en una de las principales potencias comerciales de la época. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar un estilo propio de arte y arquitectura, y sus creaciones tuvieron un gran impacto en la región y más allá. Algunos de los ejemplos más destacados de arte y arquitectura fenicia incluyen el templo de Júpiter en Tiro y los famosos sarcófagos fenicios. Los fenicios eran expertos en la producción de lino, vino y aceite de oliva y en su comercio a nivel internacional. Esto se debió en parte a la ubicación geográfica del imperio fenicio, que se encontraba en una región con un clima cálido y húmedo, ideales para el cultivo de estos productos. El lino era un material muy valorado en la época, y los fenicios eran conocidos por su habilidad para cultivar y teñir el lino de una forma de alta calidad. El lino se utilizaba para hacer ropa, sábanas y otros tejidos, y los fenicios exportaban este producto a otras partes del Mediterráneo. El vino y el aceite de oliva también eran productos muy demandados, y los fenicios se especializaron en la producción de estos productos y en su comercio a nivel internacional. El vino y el aceite de oliva se utilizaban en la cocina y en la medicina, y también se utilizaban como ofrendas en los rituales religiosos. Además de estos productos, los fenicios también se especializaron en la producción de metal y en la fabricación de objetos de metal, como joyas y utensilios. Estos productos eran muy valorados y demandados por otras civilizaciones, y el comercio de estos productos fue una fuente importante de riqueza para el imperio fenicio. Los fenicios también se especializaron en el comercio de especias, incienso y otros productos de lujo, y establecieron relaciones comerciales con otras civilizaciones a lo largo del Mediterráneo y más allá. Los fenicios utilizaron sus habilidades comerciales y su conocimiento de los vientos y las corrientes del mar para establecer una red de colonias y puertos comerciales que abarcaba todo el Mediterráneo. Estas colonias y puertos servían como centros de intercambio para los productos que producía el imperio fenicio, y también como puntos de partida para sus expediciones comerciales a otras partes del mundo.
Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en establecer una red de comercio internacional, y esto fue una de las claves de su éxito y de su influencia en el mundo antiguo. La religión fenicia era politeísta, lo que significa que adoraban a múltiples dioses y diosas. Los fenicios adoptaron muchas de las creencias y prácticas religiosas de las antiguas civilizaciones cananíes, y esto se reflejaba en su panteón de dioses y diosas. Algunos de los dioses y diosas más importantes del panteón fenicio incluyen a Baal, el dios principal de la fertilidad y la guerra, a Astarte, la diosa principal de la fertilidad y la sexualidad, y Esmun, el dios principal de la salud y la curación. Otros dioses y diosas importantes incluyen a Melkart, el dios principal de la ciudad de Tiro, y a Tanit, la diosa principal de la ciudad de Sidón. Adoraban a estos dioses y diosas en templos y santuarios, y ofrecían sacrificios en su honor. Los sacrificios podían incluir animales, como ovejas y cabras, y también podían incluir ofrendas de alimentos y bebidas. Los fenicios también creían en la existencia de espíritus y demonios, y creían que estos espíritus podían intervenir en el mundo mortal y afectar el destino de las personas. En general, la religión fenicia era una parte importante de la vida de los fenicios, y tenía un gran impacto en sus creencias y prácticas culturales. Los dioses y diosas fenicios eran venerados y honrados de muchas maneras, y se les atribuía un gran poder y influencia en el mundo. El imperio fenicio fue una civilización muy poderosa y próspera durante su época, y logró muchas conquistas y logros importantes. Uno de los logros más notables fue la construcción de la famosa muralla de Tiro, una muralla que rodeaba la ciudad y la protegía de los ataques enemigos. La muralla de Tiro era una estructura impresionante, y se dice que era tan alta y tan gruesa que era imposible escalarla o atravesarla. Esta muralla ayudó a proteger a la ciudad de Tiro y a mantener su posición como un importante centro comercial y cultural. Otros logros del imperio fenicio incluyen la construcción de una red de colonias y puertos comerciales que abarcaba todo el Mediterráneo, la invención del alfabeto fenicio y su influencia en el desarrollo de la escritura en la región, y la producción y el comercio de diversos productos de alta calidad, como el lino, el vino y el aceite de oliva. Los fenicios también fueron expertos marineros y lograron navegar por el Mediterráneo y más allá, lo que les permitió establecer relaciones comerciales con otras civilizaciones y expandir su influencia. En resumen, el imperio fenicio fue una civilización muy poderosa y próspera que logró muchas conquistas y logros importantes durante su época. Los fenicios fueron una civilización muy influyente en el mundo del arte y la arquitectura, y dejaron una marca duradera en estas áreas. Un ejemplo de su influencia es el templo de Júpiter en Tiro, un templo dedicado al dios principal de la ciudad, Júpiter Melkart. Este templo era una estructura impresionante, con una alta columna central y varias columnas más pequeñas a su alrededor. El templo estaba decorado con relieves y esculturas que representaban a los dioses y diosas fenicios, y se dice que era un lugar de gran importancia religiosa y cultural para los fenicios. Otros ejemplos de la influencia de los fenicios en el arte y la arquitectura incluyen las famosas vasijas de alabastro fenicias, que eran utensilios de cocina y recipientes de lujo decorados con relieves y esculturas. Los fenicios también fueron expertos en la producción de metal y en la fabricación de objetos de metal, como joyas y utensilios, y estos productos eran muy valorados y demandados por otras civilizaciones. En resumen, la influencia de los fenicios en el arte y la arquitectura fue duradera y se extendió más allá de las fronteras de su imperio. La familia y la comunidad eran muy importantes en la vida de los fenicios, y tenían un papel central en su cultura y su sociedad. La familia era la unidad básica de la sociedad fenicia, y las relaciones familiares eran muy fuertes. Los fenicios valoraban mucho la lealtad y el respeto a los mayores, y se esperaba que los miembros de la familia se ayudaran y se apoyaran mutuamente. La comunidad también era importante para los fenicios, y se esperaba que los miembros de la comunidad colaboraran y trabajaran juntos para el bienestar común. Los fenicios tenían un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad y a su ciudad, y estaban comprometidos con su bienestar y su prosperidad. Los fenicios también tenían una gran sensibilidad hacia los demás, y se esperaba que ayudaran a los menos afortunados y a los más necesitados. En general, la familia y la comunidad eran muy importantes para los fenicios, y estos valores se reflejaban en su cultura y su sociedad. Los fenicios eran una civilización muy unida y solidaria, y esto fue una de las claves de su éxito y de su influencia en el mundo antiguo. El comercio y el trabajo eran muy importantes para los fenicios, y estos aspectos de su vida tuvieron un gran impacto en su civilización y en su éxito. Eran expertos comerciantes y se especializaron en la producción y el comercio de diversos productos, como el lino, el vino y el aceite de oliva. Estos productos eran muy demandados y contribuyeron a la riqueza y la prosperidad del imperio fenicio. El trabajo también era muy importante,
y todos los miembros de la sociedad fenicia tenían roles y responsabilidades específicas. Los fenicios tenían una gran variedad de oficios y profesiones, y cada miembro de la sociedad trabajaba de acuerdo a su habilidad y a su especialización. Valoraban mucho el trabajo y la industria, y creían que el trabajo era la clave del éxito y la prosperidad. Los fenicios fueron una civilización muy influyente en la historia de la religión y la filosofía, y dejaron una marca duradera en estas áreas. La religión fenicia, como se mencionó anteriormente, era politeísta y adoraba a una variedad de dioses y diosas. Los fenicios adoptaron muchas de las creencias y prácticas religiosas de las antiguas civilizaciones quimneníes, y esto tuvo un gran impacto en la religión y la cultura de la región. Los fenicios también tuvieron una gran influencia en la filosofía, y se cree que sus pensadores y filósofos contribuyeron a la formulación de algunas de las ideas y conceptos más importantes de la filosofía occidental. Algunos de los pensadores y filósofos más importantes de la época fenicia incluyen a Taautos, considerado el padre de la alquimia, y a Sanchuniathon, un historiador y filósofo que escribió sobre la historia y la religión fenicias. Los fenicios tuvieron relaciones muy estrechas con otros pueblos de la época, como los griegos y los egipcios, y estas relaciones tuvieron un gran impacto en la historia y la cultura de la región. Los fenicios y los griegos tuvieron una relación muy cercana y una gran influencia mutua. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en establecer relaciones comerciales con los griegos, y esto tuvo un gran impacto en la economía y la cultura griegas. Los griegos también adoptaron muchas de las creencias y prácticas religiosas de los fenicios, y esto tuvo un gran impacto en la religión y la cultura griegas. El imperio fenicio comenzó a declinar en el siglo V a.C., y hay varias razones por las que esto ocurrió. Una de las principales razones fue la creciente competencia de otras civilizaciones comerciales, como los griegos y los persas. Estas civilizaciones comenzaron a desplazar a los fenicios en el comercio y a menudo les arrebataban sus rutas comerciales. Esto tuvo un gran impacto en la economía y la prosperidad del imperio. Otra razón por la que el imperio fenicio comenzó a declinar fue la invasión y la conquista de las ciudades fenicias por parte de otros imperios. Los fenicios fueron conquistados primero por los persas, y luego por los griegos y los romanos. Estas conquistas tuvieron un gran impacto en la cultura y la sociedad, y muchos de los rasgos y características distintivos de la civilización fenicia desaparecieron. Finalmente, el imperio fenicio desapareció completamente en el siglo III a.C., cuando sus ciudades fueron completamente conquistadas y anexadas por el imperio romano. Aunque la civilización fenicia desapareció, su legado sigue siendo evidente hoy en día en muchas áreas, como el arte, la arquitectura, la religión y la filosofía. Aunque el imperio fenicio desapareció hace mucho tiempo, su legado sigue siendo evidente hoy en día en muchas áreas. Algunos de los legados más importantes de los fenicios incluyen: la lengua fenicia es una de las lenguas más antiguas de la región y sigue siendo una lengua importante en la cultura y la historia de la región. La lengua fenicia es el antecesor del hebreo moderno y del árabe, y muchas de las palabras y términos que usamos hoy en día tienen sus raíces en la lengua fenicia. El alfabeto fenicio es uno de los alfabetos más antiguos de la historia y es el antecesor de muchos de los alfabetos que usamos hoy en día. El alfabeto fenicio fue el primer alfabeto escrito y se usó para escribir muchas lenguas diferentes. Fue muy influyente y su legado sigue siendo evidente hoy en día en muchos idiomas. La religión y la filosofía fenicias tuvieron un gran impacto en la región y sus creencias y prácticas se han transmitido a través de los siglos. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en adorar a un dios único y monoteísta, y esto tuvo un gran impacto en la religión y la cultura de la región. También fueron una de las primeras civilizaciones en formular conceptos y teorías filosóficas, y su legado sigue siendo evidente hoy en día en la filosofía occidental. Los restos arqueológicos de los fenicios son una fuente valiosa de información sobre esta importante civilización y su legado es muy importante para la historia y la cultura del mundo. Por ello, es fundamental proteger y preservar estos restos para poder aprender más sobre los fenicios y su forma de vida. Hay muchas maneras de proteger y preservar los restos arqueológicos de los fenicios. Una de ellas es a través del patrimonio arqueológico, que consiste en la conservación y protección de los restos arqueológicos y otros bienes culturales. Otra forma es a través de la investigación arqueológica, que permite a los arqueólogos estudiar y comprender mejor estos restos y su significado. Además, es importante también promover la educación y la conciencia sobre la importancia de proteger y preservar estos restos. A través de la educación y la conciencia, podemos hacer que más personas entiendan la importancia de estos restos y cómo su preservación puede ayudar a nuestra comprensión de la historia y la cultura. Los fenicios vivieron en una región con un clima muy diferente y un paisaje muy variado,
y tuvieron que adaptarse a la vida en el desierto y en la costa mediterránea. En el desierto, los fenicios tuvieron que aprender a sobrevivir en condiciones muy duras y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esto significaba encontrar formas de conseguir agua y alimentos, y utilizar el sol y el viento para crear energía y calor. Los fenicios también tuvieron que aprender a construir edificios y otras estructuras que pudieran soportar el calor y la sequedad del desierto. En la costa mediterránea, los fenicios tuvieron que adaptarse a la vida en el mar y aprovechar al máximo los recursos del mar. Esto significaba aprender a construir barcos y utilizarlos para el comercio y la pesca, y también aprender a cultivar productos marinos como el pescado y los mariscos. Los fenicios también tuvieron que adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes de la costa mediterránea y aprender a protegerse de las tormentas y los huracanes. Los fenicios tenían una serie de tradiciones y costumbres únicas que formaban parte de su cultura y su forma de vida. Algunas de las tradiciones y costumbres más destacadas de los fenicios incluyen: los fenicios tenían la costumbre de casar a sus hijos con primos cercanos para fortalecer los lazos familiares y mantener la pureza de la sangre. Esta práctica era muy común en la época y se consideraba una forma de proteger la familia y asegurar su prosperidad. La importancia de la familia y la comunidad eran muy importantes para los fenicios y se esperaba que todos los miembros de la familia y la comunidad trabajaran juntos y se ayudaran mutuamente. Los fenicios también tenían una gran importancia en la lealtad y el respeto a los mayores y se esperaba que los jóvenes mostraran gran respeto a sus padres y abuelos. Los fenicios tenían una religión muy rica y adoraban a una variedad de dioses y diosas cananeos. Estos dioses y diosas eran considerados responsables de todo lo que ocurría en la vida de los fenicios y se les ofrecían sacrificios y ofrendas para pedir protección y bendiciones. Los fenicios también tenían la costumbre de visitar oráculos y profetas para obtener consejos y predicciones sobre el futuro. En resumen, los fenicios tenían una serie de tradiciones y costumbres únicas que formaban parte de su cultura y su forma de vida, como el matrimonio entre primos, la importancia de la familia y la comunidad y la religión y la adoración a los dioses. Los fenicios fueron una civilización muy influyente y su cultura y forma de vida tuvieron un gran impacto en otras civilizaciones de la época. Algunos de los aspectos en los que los fenicios tuvieron una gran influencia incluyen: la literatura. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar un sistema de escritura y dejar escritos sobre su cultura y su forma de vida. Estos escritos han sido muy importantes para comprender mejor a los fenicios y su influencia en la literatura de otras civilizaciones ha sido muy importante. La mitología. Los fenicios también tuvieron una gran influencia en la mitología. Muchos de los mitos y leyendas de otras civilizaciones antiguas, como los griegos y los romanos, tienen raíces fenicias. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar una religión y una mitología rica y sus mitos y leyendas han sido una fuente de inspiración para muchas otras civilizaciones. La influencia en el arte y la arquitectura. Los fenicios también tuvieron una gran influencia en el arte y la arquitectura. Sus estilos y técnicas fueron muy valorados. Algunos de los ejemplos más destacados de la influencia de los fenicios en el arte y la arquitectura incluyen el templo de Júpiter en Tiro y los famosos sarcófagos fenicios. Los fenicios también tuvieron una gran influencia en el arte y la arquitectura. Sus estilos y técnicas fueron muy valorados y se utilizaron como modelo. Algunos de los ejemplos más destacados de la influencia de los fenicios en el arte y la arquitectura incluyen el templo de Júpiter en Tiro y los famosos sarcófagos fenicios. A lo largo de la historia, los arqueólogos han hecho muchos descubrimientos importantes que nos han ayudado a comprender más sobre los fenicios y su forma de vida. Algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes que se han realizado sobre los fenicios incluyen: uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes sobre los fenicios fue la famosa muralla de Tiro. La muralla de Tiro fue una de las construcciones más impresionantes de la época y sigue siendo una de las atracciones turísticas más importantes de la región. La muralla fue construida para proteger la ciudad de Tiro de los ataques enemigos y tenía una altura de más de 20 metros. Los arqueólogos han realizado muchos estudios sobre la muralla de Tiro y han descubierto muchos detalles interesantes sobre su construcción y su significado. Además de la muralla de Tiro, los arqueólogos han realizado muchos descubrimientos importantes sobre la ciudad de Tiro en sí. La ciudad de Tiro fue uno de los centros comerciales más importantes de los fenicios y se ha descubierto mucho sobre cómo vivían y trabajaban los fenicios en Tiro. Los arqueólogos han encontrado restos de edificios, templos, casas y otros edificios que nos han ayudado a comprender mejor cómo vivían los fenicios en Tiro. Los fenicios también fueron conocidos por sus famosos sarcófagos, que eran grandes cajas de piedra que se utilizaban para enterrar a los muertos.
Los arqueólogos han encontrado muchos sarcófagos fenicios en diferentes partes de la región y han descubierto muchos detalles interesantes sobre cómo se utilizaban y cómo se creaban. Los sarcófagos fenicios son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes sobre los fenicios y han ayudado a comprender mejor su cultura y su forma de vida. Los fenicios fueron una civilización importante y poderosa durante siglos, y su influencia en el comercio, la navegación, el arte y la arquitectura ha dejado una huella duradera en la historia mundial. Aunque el imperio fenicio ya no existe, su legado sigue siendo evidente hoy en día y sigue siendo un tema de interés y estudio para arqueólogos y historiadores.